tengo el agrado de presentar el panel La cuestión tributaria y el desarrollo argentino del día después, que se desarrolla en el marco del Congreso Nacional de Estudios de la Administración Pública en su edición 2020, denominado Desafíos de la Administración Pública en tiempos disruptivos. Quiero comentarles, antes de iniciar, que a partir del 30 de septiembre estarán grabadas todas las ponencias, estarán subidas al canal de YouTube de la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. Y entre el 13 y el 16 de octubre, que es cuando se desarrolla el Congreso, ustedes podrán intercambiar con los panelistas durante 45 minutos en los conversatorios que se difundirán oportunamente. En este caso, vamos a hablar sobre la cuestión tributaria y el desarrollo argentino del día después por la pandemia, ¿no? Para iniciar, hacer referencia a que en América Latina, en las últimas décadas, se han desarrollado reformas en los sistemas de administración financiera pública que mejoraron los mecanismos de programación y administración de recursos materiales y humanos para el desarrollo de bienes y servicios, las políticas públicas de corto y mediano plazo. Sin embargo, el desarrollo sostenible, al tratarse de una inversión de mediano y largo plazo, debe repensarse. Debe repensar sus postulados, debe repensar sus caminos, porque hoy el escenario es un poco diferente y bastante más complejo, fundamentalmente porque el clima de incertidumbre que ha generado la crisis económica mundial, que impide las inversiones extranjeras en la región, que además se encuentra altamente en condiciones de alta desigualdad social y económica. En Argentina, esta problemática cobra aún mayor relevancia y centralidad, toda vez que las condiciones macroeconómicas que ha provocado la pandemia. Los actores sociales y económicos pujan por la cuestión distributiva en un marco de alta deslegitimación de los impuestos. Así, este panel va a abordar esta cuestión desde dos perspectivas. Primero, el licenciado Sotelo, que propone transitar la cuestión del desarrollo con justicia social desde las tensiones, intereses y conflictos, llegando ahí a la puja tributaria. Y luego el doctor Alejandro Otero abordará la relación del desarrollo y los recursos para su financiamiento, a través de un prisma de posibilidades que ofrece la estructura tributaria actual, abriendo un poco el debate hacia el federalismo, repensar el federalismo, la reforma tributaria, la progresividad y otras cuestiones que hoy están muy candentes, por cierto. Para iniciar los paneles, voy a presentar primero entonces al licenciado Jorge Sotelo y su tema desarrollo y puja tributaria. El licenciado Sotelo es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en alta dirección pública y doctorando en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es subdirector de planificación de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Muchas gracias, Jorge. Activar el micrófono y tiene el tiempo para su panel. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Buenas tardes a todos. Bueno, esta va a ser entonces la primera presentación en el marco del panel que intenta vincular desarrollo y cuestión tributaria. Lo primero que quisiera decir es que este vínculo no es examinado con frecuencia, ¿no? La cuestión del desarrollo y los impuestos o los tributos. Y a pesar de eso, todos tenemos cierta idea del vínculo. Es obvio para todos nosotros que la posibilidad de un proceso de desarrollo inclusivo con justicia social está atado a un gasto público importante y que el gasto público se solventa con ingresos tributarios, es decir, impuestos directos, indirectos, derechos de importación, exportación, aportes y contribuciones de la seguridad social, es decir, todo aquello que recauda AFIP
o bien con endeudamiento o circunstancialmente con emisión, ¿no? Pero que en esa ecuación siempre es importante mantener un buen nivel de recaudación tributaria para solventar el gasto público. Y todos también asociamos el gasto, la posibilidad de la redistribución del ingreso al gasto público. Y también, si profundizamos un poco la discusión, sabemos que la estructura tributaria es fundamental para la redistribución del ingreso, básicamente porque determina la distribución de los esfuerzos en una sociedad. Y también para el desarrollo porque permite incentivar sectores o actividades económicas o regiones. Esto es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos la relación entre desarrollo y cuestión tributaria. Aún así, este tema no es tan sencillo, o mejor dicho, es bastante complicado, y mi idea, en el breve tiempo que tengo, es tratar de abordar algunos aspectos que tienen que ver con la dimensión política del proceso de desarrollo y su relación con los impuestos. Empiezo por el surgimiento del concepto de desarrollo, que aparece en el discurso político el 20 de enero de 1949, cuando Harry Truman pronuncia su discurso inaugural de su administración. Y desde ese momento no se dejó de hablar de desarrollo en todo el mundo capitalista, hasta el día de hoy. Es un concepto que pegó mucho porque es un concepto de la familia del concepto de progreso, que son términos que se orientan hacia el futuro y que caen muy bien en la sociedad porque dan la sensación de un destino donde llegar, de un destino inevitable. Y esta era la idea que le quería dar Truman en su discurso, ¿no? El concepto de desarrollo estructuró la política exterior de Estados Unidos durante varias décadas, y básicamente lo que planteaba es, bueno, todos vamos a llegar, ¿no? El concepto clave acá era el concepto de convergencia. Él, en el discurso, en el punto 4 del discurso, divide el mundo en dos. Por un lado están los países desarrollados y por el otro lado están los países que aún no se han desarrollado, que luego se le va a llamar subdesarrollados. Y él dice, en realidad, van a llegar a ser desarrollados de la mano, con la ayuda de la superpotencia del mundo occidental, que era Estados Unidos, ¿no? Pero el concepto clave era convergencia, y el desarrollo era visto como un proceso lineal de etapas que te podían llevar de sociedades atrasadas a sociedades desarrolladas. Hago esta introducción para decir que en esa matriz ideológica el conflicto no formaba parte. O sea, si había conflicto era entendido como algo transitorio, anormal, como una patología circunstancial que se iba a superar, digamos, ¿no? Incluso cuando en América Latina se lleva adelante la interesantísima reflexión sobre el desarrollo que tiene lugar acá, acordémonos de CEPAL, el estructuralismo latinoamericano, la teoría de la dependencia, no se aborda tampoco una reflexión sistemática sobre los conflictos que desatan los esfuerzos por desarrollarse de los países periféricos, ¿no? O la reflexión era en todo caso marginal. Y yo lo que quiero subrayar acá es que el conflicto es inherente y consustancial a los procesos de desarrollo tardío, de desarrollo en los países periféricos. En especial cuando se tratan de procesos en donde los objetivos sociales no son subordinados a los objetivos económicos. Yo vengo insistiendo en un concepto que es el concepto de conflictos del desarrollo. Quizás de los viejos teóricos de desarrollo fue Hirschman, ese teórico del desarrollo americano que tuvo mucha actuación en Latinoamérica, en Colombia fundamentalmente, el que más se haya acercado al concepto de conflicto. También la teoría de la dependencia, pero lo hacía más desde la perspectiva del conflicto estructural, digamos, que incluso lo llevaba a plantear que el desarrollo de los países periféricos era imposible en el marco del capitalismo, ¿no? Bueno, ¿qué sería un conflicto del desarrollo? Un conflicto de desarrollo en realidad es un conflicto que se origina en decisiones que se toman en torno a temas centrales para el proyecto de desarrollo y que derivan en pujas de intereses que terminan de algún modo condicionando, modificando, poniendo en riesgo o hasta clausurando el proceso de desarrollo. Muchos de estos conflictos son gestionados de manera exitosa, pero otros se constituyen en una amenaza que pueden obstruir o hacer fracasar el proyecto, ¿no? Un ejemplo típico de esto en nuestro país en los últimos años fue el conflicto del campo en 2008. Fue un típico conflicto del desarrollo. Se venía de un proceso de un periodo de crecimiento importante,
había ciertas nubes negras en el horizonte, digamos, pero el proceso era positivo, el sector agropecuario venía ganando como nunca, tenía por delante un futuro bastante prometedor, con precios altísimos en los commodities, y sin embargo, el conflicto tiene lugar igual. Algunos lo identifican como una puja distributiva por un excedente extraordinario, otros como un conflicto por la autonomía estatal. No importa, lo que cierto es que lo que hizo fue marcar fuertemente ese periodo de la historia y constituyó un punto de inflexión que alteró el patrón de acumulación política del kirchnerismo y lo empujó hacia una cierta radicalización que terminó resquebrajando la hegemonía que se había logrado en la primera fase del ciclo, ¿no? Pero no, esto tiene un ribete tributario, pero los conflictos del desarrollo no son solamente de este tipo, ¿no? Por ejemplo, las movilizaciones en el 2013 contra Dilma Rousseff, que después terminan en su impeachment, o hay conflictos de índole territorial, como el que tuvo el gobierno de Evo con la medialuna de las tierras bajas en Bolivia, con ciertas fantasías incluso secesionistas. Todo esto son como conflictos propios del desarrollo. Yo lo suelo organizar en 4 grupos. El primero de ellos tienen que ver con los que derivan de decisiones económicas, y en ese marco, en ese grupo, digamos, está lo que podemos denominar la puja tributaria, que es un conflicto típico del desarrollo de los países periféricos, ¿no? Y en la puja tributaria intervienen algunos actores que en distintos momentos tienen distinta correlación de fuerza. Uno de esos actores son los grupos económicos. Y el mundo empresarial, digamos, los grupos económicos, hacen uso de todos sus resortes de poder, ¿no? Los que estudian la teoría de la acción empresaria hablan del poder estructural, que es el poder de decisión sobre la inversión, si invierto o no invierto, que es una amenaza permanente que tienen siempre los gobiernos. Las inversiones se van, ¿no? Falabella se va, Globo se va, qué sé yo. Que es un poder muy fuerte. Y el otro poder, al lado del poder estructural, es el poder instrumental, es decir, la acción política empresaria, que se expresa en el lobby sobre el Ejecutivo, en el lobby sobre el Legislativo, en el lobby sobre el Poder Judicial, en la guerra mediática o incluso en la acción directa. Recuerden ustedes lo que pasaba en el 2008 con los cortes de ruta por parte de los productores agropecuarios, o los cacerolazos por el tema de Vicentino, o las protestas por el tema del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y una acción particular también acá es el tema de la captura de la decisión pública, que puede ir desde la compra de leyes hasta la colocación de empresarios en determinados puestos de decisión en el gobierno, o el intento permanente por colonizar el sector público, en este caso fundamentalmente los órganos de la administración tributaria, ¿no? Hay otros actores que son, otro actor importante son las élites políticas, que suelen hacer uso de su capacidad de acuerdo, de alianza, y tienen el recurso fundamental de los votos en el Congreso. Después está la sociedad en general, particularmente un segmento muy importante que es el de la clase media, donde suelen aparecer los llamados a la rebelión fiscal o incluso la legitimación de las protestas de las élites económicas. Lo cierto es que los conflictos inciden en la configuración de la matriz tributaria, porque ese es su objetivo, digamos, ¿no? Incluso los conflictos latentes, que no se terminan de explicitar, pero que son una amenaza permanente que condiciona las posibles reformas. Si ustedes se fijan, si prestamos atención, en los gobiernos kirchneristas se alcanzó en su momento un récord histórico de recaudación tributaria en el Estado Nacional, y sin embargo no se produjeron grandes modificaciones en la matriz impositiva. O sea, es evidente que fue un frente que se prefirió no abrir. Bueno, hasta la 125, que fue una medida puntual, y ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? La puja tributaria se vincula con 3 tipos de capacidades estatales. Por un lado, supone una cierta capacidad extractiva del Estado, esto es la capacidad del Estado de extraer recursos de la sociedad, una de las dimensiones, digamos, importantes de la capacidad económica, que es crítica para cualquier proceso de desarrollo, tal como lo planteaban los teóricos de la sociología histórica norteamericana, neoweberiana, de Theda Skocpol en adelante.
Pero a su vez, la capacidad extractiva entraña una cierta capacidad burocrática o técnico-administrativa en los órganos de la administración tributaria. Pero lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, con la capacidad burocrático-administrativa y la capacidad extractiva no alcanza, porque sigue ausente el tema del conflicto. Y lo paradójico de esto es que, como señalaban algunos autores de esa corriente, Peter Evans o Rosmeyer, cuanto más éxito tiene un Estado en su capacidad extractiva, más conflictos habrá enfrentado o habrá de enfrentar. Demanda entonces además un nuevo tipo de capacidad que es lo que estamos llamando capacidad político-estratégica, que alude a la capacidad de lidiar con los conflictos del desarrollo, identificándolos tempranamente en la fase de preconflicto, gestionando su entrada a la agenda de manera estratégica, lidiando con las situaciones de conflicto abierto o mitigando los daños en la etapa de postconflicto, recomponiendo correlación de fuerza, etcétera, ¿no? De modo que podríamos decir que los procesos de desarrollo en los países periféricos demandan autonomía del Estado, es decir, capacidad del Estado para fijarse objetivos y tomar decisiones con independencia de los poderes fácticos, y que para mantener esa autonomía es necesario fuertes capacidades burocráticas, una capacidad extractiva significativa y necesariamente una importante capacidad político-estratégica para lidiar con los conflictos del desarrollo, entre ellos la puja tributaria. La situación actual en la Argentina es complicada porque se puede observar que se ha roto de alguna manera el pacto tributario. Es decir, los sectores de mayor capacidad contributiva están convencidos que no deben pagar impuestos, sean personas físicas o empresas, ¿no? Es decir, vastos sectores de gran poder contributivo piensan que es mejor la evasión, la elusión y hasta el fraude fiscal, y lo peor es que ideológicamente la clase media acompaña a este tipo de miradas. Esto no es así en otros países. Digamos, otros países suelen tener lo que se suele llamar estado fiscal cooperativo, es decir, donde la agencia recaudadora es muy eficiente, los impuestos en general son directos y progresivos, y las élites económicas no muestran reticencia a pagar o tributar. La Argentina, en cambio, tiene un estado fiscal confrontativo. Aquellos estados en donde los impuestos directos o progresivos son muy difíciles de recaudar, y en general las élites económicas se dedican a boicotear el funcionamiento del sistema tributario. Ahora, es interesante ver que no siempre esto fue así en la Argentina. Y es muy interesante mirar la historia argentina desde el prisma de los conflictos en torno a los impuestos, desde la perspectiva de la capacidad extractiva, cómo fue evolucionando la capacidad extractiva, y desde el perfil de la política tributaria. No vamos a tener tiempo para hacerlo ahora, quizás podemos conversarlo luego en el conversatorio que se dé en torno al panel, pero sí me gustaría citar dos cosas y terminar con eso. Una de las características muy notorias que tuvo la primera parte que tuvo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX en lo que hace la puja tributaria fue su baja conflictividad, o sea, la ausencia de revueltas fiscales. Al menos entre los agentes económicos y el fisco. Sí hubo conflicto entre las provincias y Buenos Aires, o la Confederación, o el Estado nacional, depende del momento del siglo, ¿no? Y esto tiene tres explicaciones que a mí me parecen interesantes para pensar el momento actual. Uno, la recaudación era fundamentalmente aduanera, centrada en el comercio exterior, en los derechos de importación-exportación, y por lo tanto no había una presión contributiva fuerte sobre los agentes por su actividad económica en el territorio nacional. El otro factor importante es que el éxito de la actividad agroexportadora en algunos periodos aseguraba un buen nivel de recaudación y evitaba la presión sobre los agentes económicos. Y la tercera, que me parece muy interesante, es la capacidad, la posibilidad de evadir impuestos, ¿no? Es decir, hay una explicación que se puede dar desde la ciencia política. Hirschman, este teórico del desarrollo que yo comentaba, planteaba que los actores sociales tienen tres posibilidades de respuesta ante una situación conflictiva o ante un dilema. Exit, o sea, salida; voice, o sea, protesta; o loyalty, que sería lealtad. Y desde ese punto de vista se puede plantear que la élite económica tenía la posibilidad de salirse del conflicto tributario evadiendo. Es decir, la evasión es el exit de la puja tributaria. Pensamos estos conceptos en otros contextos. En el campo, las retenciones eran obligatorias,
no podían evadir y por lo tanto hacían exit, no podían hacer exit, recurrían al voice, a la protesta. Esto tenía como correlato, digamos, una determinada capacidad extractiva del Estado. Creo que estos conceptos nos permiten examinar la historia y examinar la situación actual. Es necesaria una reforma tributaria, hay que ver cómo encaramos las cuestiones de los conflictos y la capacidad político-estratégica para poder sostenerlo. Bueno, voy a cortar por acá por una cuestión de tiempo y la seguimos en el conversatorio. Muchísimas gracias, Jorge. Lamentablemente el tiempo es así tirano en esta modalidad y tenemos que aprender a dialogar corto y breve, pero bueno, lo importante es la presentación de la problemática y ya tendrán ocasión de intercambiar. Con los interesados que imagino serán muchísimos. Voy a presentar ahora al doctor Otero. El doctor Otero es contador público de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración Pública, es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Cátedra de Administración Pública. Actualmente es director de Relaciones Institucionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También es profesor regular de la Universidad Nacional de Moreno, con una larga trayectoria institucional y académica, y seguramente todos los recordarán por su paso como director de rentas de la ciudad de Buenos Aires. Le doy la palabra para presentar el panel El sistema tributario argentino y el proceso de desarrollo 2 a quererse. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Viviana, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por la posibilidad de este panel y a Jorge muy especialmente por su presentación. A mí me resulta muy interesante el marco teórico de Jorge en cuanto a los conflictos del desarrollo, porque creo que permite pensar y repensar la cuestión de la reforma tributaria, que es uno de los temas de agenda, una vez más, de este momento de la Argentina, de un modo inteligente y que supera la mera dimensión técnica de la cuestión tributaria. Jorge bien plantea la cuestión del conflicto y el desarrollo, y en particular me interesa la cuestión de la capacidad extractiva que él nos referenciaba recién, toda vez que no hay posibilidad de sostener un proceso de desarrollo sin resolver lo que es una cuestión de primer orden político para cualquier gobierno popular en la Argentina y en el marco de las economías capitalistas, que es la de capturar una porción significativa de la riqueza para ponerlo al servicio del desarrollo. Esa es la razón fundante del conflicto al cual refiere Jorge, y puestas las cosas de este modo, uno podría preguntarse dos cuestiones básicas en relación al sistema tributario. En primer lugar, y Jorge anticipó una respuesta, el sistema tributario tiene algo para aportar frente a este desafío de primer orden de la política de capturar una porción de la riqueza para solventar un proceso de desarrollo. Bueno, la respuesta seguramente de la mayoría de los que estamos en este evento es que sí, que no cabe duda que el sistema tributario tiene que ser parte de esa capacidad extractiva del Estado que garantiza un proceso de desarrollo que es necesaria para un proceso de desarrollo. Sin embargo, el neoliberalismo, desde mediados de los 70 hasta acá, se ha ocupado con mucho éxito de lavar esta responsabilidad del sistema tributario y postular, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista fáctico, que el sistema tributario tiene que ser neutro. Tiene que ser neutro. Y esta neutralidad, que ha hecho, entre otras cuestiones, a escala mundial, que los sistemas tributarios pivotearan sobre el impuesto al valor agregado, quizás el paradigma de los tributos neutros, ha tenido resultados que muchos trabajos empíricos, tal vez el más famoso en el presente sea el de Piketty, han puesto de manifiesto, y no es más ni menos que la profundización de los niveles de desigualdad y el mayor nivel de concentración de la riqueza. Es decir, este postulado de la neutralidad de los sistemas tributarios, que ha, a nivel mundial y muy particularmente en la Argentina, restado capacidad a los sistemas tributarios para capturar de un modo eficiente una porción significativa de la riqueza y ponerla al servicio del desarrollo, no ha tenido otra consecuencia, contrariamente a los postulados del neoliberalismo,
que la de favorecer la expansión de la desigualdad y la mayor concentración del capital. Es decir que no nos cabe duda que el sistema tributario debe contribuir a mejorar, a potenciar la capacidad extractiva del Estado. Sin embargo, hay allí un desafío cultural por dar, una batalla cultural por dar, para recuperar la legitimidad del sistema tributario en esta tarea, porque de lo contrario se favorece la fuga de los sectores dominantes a la que mencionaba o a la que hacía referencia Jorge hace un rato. Por otro lado, segunda cuestión, ¿es el único instrumento del sistema tributario el que debe resolver la capacidad extractiva del Estado? No. Recordemos que a lo largo de la historia ha habido distintos instrumentos que junto al sistema tributario permitieron resolver esta cuestión básica para sostener un proceso de desarrollo. Las nacionalizaciones, la monopolización del comercio exterior, la creación de empresas públicas en sectores estratégicos o de altas rentas también contribuyeron a potenciar la capacidad extractiva del desarrollo del Estado y servir a un proceso de desarrollo. En definitiva, dicho de otro modo, lo que estamos tratando de decir es que cuando postulamos que el sistema tributario debe recuperar una capacidad eficiente de afectar, de gravar las manifestaciones significativas de riqueza, no estamos haciendo ni revanchismo de clase, ni resentimiento, ni planteando una cuestión moral. Sencillamente estamos planteando que la resolución de esta cuestión es una precondición del desarrollo. Y puesto las cosas en estos términos, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo le va a la Argentina en esto? ¿Cómo le va al sistema tributario argentino frente a la necesidad de gravar la riqueza para sostener el proceso de desarrollo? Y la verdad es que nos va mal, y desde la última dictadura en adelante nos va cada vez peor. Para poner esto en evidencia unos pocos números. La presión tributaria global en la Argentina en los últimos tiempos, aún con la afectación que produjo el macrismo, ronda los 30 puntos del Producto Bruto. 30 puntos del Producto Bruto. Si miramos cuánto contribuye la riqueza a la generación de esos 30 puntos, podemos observar los dos gravámenes que afectan los stocks de riqueza en la Argentina: bienes personales y el impuesto inmobiliario, uno de alcance nacional, el otro de alcance provincial. Entre los dos apenas suman medio punto del Producto Bruto. Es decir, que el stock acumulado de riqueza en la Argentina contribuye con menos de medio punto de los 30 que recauda el Estado argentino en la actualidad. Y si uno ve ya no el stock de riqueza, sino el flujo de riqueza, tiene que observar al impuesto a las ganancias. Y si uno observa el impuesto a las ganancias, la verdad que es un gravamen que ha mejorado mucho su participación relativa dentro de los recursos del Estado. Sin embargo, cuando uno analiza cómo está compuesta su recaudación, la mayor parte corresponde a los salarios. Difícil pensar que los salarios expresan las manifestaciones de riqueza, y si los salarios explican la mayor parte de la recaudación del impuesto a la ganancia, esto quiere decir que otros ingresos, en particular los ingresos de los sectores más acaudalados, que tienen que ver con dividendos, rentas de capital y financiera, no contribuyen de un modo significativo. Otra manera de ver esto, al menos a modo intuitivo y para llevarlo a la actualidad, es cuando hoy, una manera de ver el conflicto es lo que sucede, como bien señalaba Jorge, en torno al gravamen de la riqueza que está teniendo trámite parlamentario en estos días. Pero un dato que me interesa observar de un modo contrario al como se lo plantea, es que se dice que los potenciales contribuyentes de este nuevo impuesto, de este nuevo tributo, serían 12.000 personas. Y entonces se plantea que es una porción mínima de la población, lo cual es cierto. Por otro lado, uno podría pensar, ¿solo 12.000 personas en la Argentina tienen más de 2 millones de dólares? Tan solo esa cifra debiera hacernos pensar que alguna debilidad hay en la capacidad extractiva del Estado y, como bien señalaba Jorge también, en las capacidades del Estado y sus competencias para generar una administración tributaria eficiente que dificulte la fuga o la evasión de los sectores dominantes del poder tributario. Entonces, los números ponen en evidencia que
la presión tributaria, la capacidad extractiva del Estado sobre la riqueza en la Argentina viene mermando desde, insisto, la última dictadura hasta el presente. Es interesante, por otra parte, que estos números, los mismos números, son los que fundan el falso consenso sobre la necesidad de la reforma tributaria. Algunos, mirando estos mismos números, el neoliberalismo en particular, dice el problema del sistema tributario en la Argentina, y por eso hay que alentar una reforma, y así lo hizo el gobierno macrista muy intensamente, es que la presión tributaria es alta. Otros decimos, la reforma tributaria no tiene un problema de presión alta, sino que tiene un problema de presión baja justamente sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, y ese debe ser uno, no el único, pero sí uno de los ejes de la reforma tributaria, justamente para poder generar este acercamiento entre el sistema tributario y el proceso de desarrollo que de algún modo el título de mi presentación sugiere. Y si esto es así, si uno tiene que pensar la reforma tributaria y repensar la manera en que el sistema tributario puede agravar la riqueza, ahí conviene tener claro y aproximarnos por ahí a una cuestión un poco más técnica, pero brevemente, ¿qué quiere decir la riqueza en materia tributaria? Bueno, hay una forma tradicional de ver la riqueza. Como dijimos, la riqueza tiene que ver con los bienes personales, los activos que tienen las personas humanas, tiene que ver en particular con el impuesto inmobiliario, tiene que ver también con un gravamen que existió en la Argentina bajo distintas denominaciones y eliminó el macrismo, que es el de los activos empresariales. Tiene que ver también, si lo vemos por el lado del impuesto a las ganancias, obviamente con la distinción entre muchos conceptos que nuestro sistema tributario trata del mismo modo, y eso va en contra de la posibilidad de gravar de un modo eficiente la riqueza. Renta y ganancia no son los mismos. La ganancia es diferente si es habitual, si es excepcional o si es extraordinaria. Sin embargo, nuestro sistema tributario las grava del mismo modo. Del mismo modo también las utilidades si las empresas son grandes o pequeñas. Del mismo modo también las utilidades si las empresas son nuevas o maduras. Tal vez esta forma de gravar la riqueza no contribuye a un modo eficiente de apropiar las rentas. Pero estas formas tradicionales coexisten hoy con otras que muchas veces ni siquiera están planteadas y sí forman parte de las preocupaciones a nivel mundial sobre esta cuestión. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la economía digital y todo lo que tiene que ver con las multinacionales. Un trabajo muy reciente de OCDE que sugiero lean ha logrado por primera vez poner en evidencia lo que todos ya sabíamos. Las multinacionales tienen radicadas sus operaciones, sus activos y sus recursos humanos en ciertas jurisdicciones y sus utilidades en otro. Obviamente las utilidades en aquellas jurisdicciones que tienen baja tributación, lo que comúnmente llamamos paraísos fiscales. Este desdoblamiento que afecta a los países en desarrollo, pero también ahora a los países desarrollados, constituye una cuestión de preocupación de primer orden y desafía a los sistemas tributarios y a la capacidad extractiva del Estado y a las capacidades estatales para darle una respuesta. Se ensayan distintas cuestiones, lo que estoy tratando es de poner la cuestión en la agenda como forma de estimular un debate para que después lo recuperemos en el conversatorio. Peor la situación y más compleja aún con la economía digital, donde no hay localización alguna. La cuestión del establecimiento permanente y la cuestión de la territorialidad, que son fundantes de los sistemas tributarios modernos, se evanece y entonces se hace más difícil esta cuestión. Pero la riqueza, sin duda, aloca en gran medida en las empresas globales y en particular en la economía digital. Dos comentarios y termino. Otra dimensión y que relaciona muy bien con el marco teórico que nos presentaba Jorge al momento de pensar la reforma tributaria, que no puede ser soslayada. En el caso particular de la Argentina, la reforma tributaria no es solo determinar los hechos imponibles, los sujetos pasivos, las bases de cálculo, las valuaciones, las alícuotas, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema tributario y que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tiene que ver también con otras dos dimensiones que tienen que pensarse en simultáneo.
cual si fuera una tríada, una trinidad, si ustedes quieren. La segunda dimensión a la que Jorge hizo muy buena referencia, que es la primera forma del conflicto tributario que nace en la Argentina, pero se proyecta hasta el presente con total vigencia, es la cuestión territorial. Y entonces lo que llamamos la coparticipación, la redistribución de recursos entre los distintos niveles del Estado, tiene que ser parte necesaria del pensamiento de la reforma tributaria. Y la tercera, que no puede disociarse, es la de las capacidades que hacen a la administración tributaria. Dos ejemplos simples. La mejor forma y más moderna de gravar la riqueza, si no puede contener la fuga de los potenciales contribuyentes al Uruguay, y ese es un tema de administración tributaria, tiene un problema. El mejor diseño tributario para gravar la riqueza, si no puede resolver el contener una cuestión elemental, que es la base de inmuebles a nivel nacional, porque esta está federalizada en las distintas provincias, para poder constatar lo más elemental, si lo que declara un contribuyente se corresponde con lo que está registrado, el sistema tributario tiene un problema de administración. No alcanza con la mejor ley si la capacidad administrativa es débil. Entonces, estas dimensiones me parece que son centrales a la hora de pensar la reforma tributaria en la Argentina y van muy en línea en el marco de los conflictos del desarrollo y de las capacidades estatales a la que hacía referencia Jorge. Para terminar, y subrayando lo que antes se decía, la dimensión técnica es insoslayable en materia del sistema tributario, tanto como la dimensión política. Me gusta señalar, en el marco de los conflictos a los que antes se hacía referencia, que así como la Argentina tiene y se manifiesta recurrentemente en el presente una vez más, un problema de restricción externa, es decir, de falta de dólares para financiar el proceso de desarrollo, también tiene un severo problema de restricción externa, definido como la exitosa capacidad que tienen los sectores dominantes para fugar del poder del fisco y no tributar en la medida de sus posibilidades. Sin resolver ese problema político de primer orden, y termino como empecé esta conversación, parece muy difícil que podamos tener un proceso de desarrollo sostenido tal como todos deseamos para la Argentina. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Jorge, por la perspectiva, súper interesante. Seguramente del 13 al 16 de octubre estaremos profundizando, conversando, porque realmente es un tema que tiene actualidad y sobre todo que Argentina necesita repensar el desarrollo y necesita repensar esta cuestión de la distribución y sus recursos. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme y nos estamos viendo del 13 al 16 de octubre. Gracias.